Educación Universitaria María Cano. Cordial salud. De acuerdo a la definición dada para la estimación evaluada de forma racional, vamos a realizar un ejemplo en donde de manera práctica visualizaremos estas definiciones. Tenemos el caso de una empresa, la empresa www, dedicada a la producción y comercialización al por mayor y al detal de muebles para oficina. Dentro de sus servicios incluye la garantía gratuita por defectos de fabricación por un periodo no superior a 12 meses después de realizada la venta. Es decir, nosotros vamos a la empresa www a que nos venda unos muebles, unos escritorios y por defectos de fabricación vamos a tener una garantía de 1 año. Esta garantía, después de 12 meses, pues la empresa www no nos va a cubrir de manera gratuita cualquier daño que tengamos. Dentro de las políticas contables dadas por el Departamento de Producción, se estima que los costos por la reparación a causa de los defectos de fabricación en todos los productos ascendería a 60 millones de pesos si el defecto por fabricación no supera el 10%, es decir, fue mínimo el defecto del producto. ¿Qué nos está queriendo decir el Departamento de Producción? Que ellos a lo largo del recorrido que ha tenido la empresa y todo lo concerniente a los defectos por fabricación y garantías por defectos de fabricación, durante 1 año ellos pagan aproximadamente 60 millones por esos defectos de fabricación y que esos defectos de fabricación no superan los 60 millones cuando el defecto es mínimo, cuando el defecto del producto es mínimo. Hay otro valor y es de 240 millones si él o los defectos por fabricación superan el 50%, es decir, gran parte del producto contiene partes defectuosas. ¿Qué nos quiere decir esto? El Departamento de Producción ha pagado 240 millones de pesos porque, ejemplo, una mesa no solamente tuvo dañada una patica, sino que tuvo dañadas las cuatro patas. Entonces, un gran porcentaje del producto, que sería el mueble, tuvo un porcentaje alto de defecto de fabricación. De acuerdo entonces a la experiencia y experticia de la compañía, así como los planes de mejoramiento que ha realizado año tras año la compañía y la gestión en cuanto a la calidad de los procesos, hace la siguiente estimación. A lo largo de la unidad hemos visto que nosotros como departamento de contabilidad no somos los que le damos una medición a las provisiones. Quien nos da a nosotros el valor que vamos a colocar en el registro contable es el departamento encargado del proceso. Veíamos en ejemplos anteriores las demandas judiciales. Las demandas judiciales, quien nos da a nosotros esa medición o ese valor de probabilidad, pues son los abogados, es el departamento jurídico. En este caso, como estamos hablando de producción, pues quien nos va a dar a nosotros el valor o la probabilidad del valor para nosotros poder hacer el reconocimiento es el departamento de producción. Nosotros como contadores no contamos con la experticia o la técnica para determinar cuánto cuesta arreglar una mesa en este caso, ¿sí? Y el ejercicio entonces nos dice lo siguiente.
que no aparecerán defectos en un 75% de los productos vendidos, que un 20% del defecto por fabricación no supera el 10%, es decir, fue mínimo el defecto del producto, y que un 5% del defecto por fabricación supera el 50%, es decir, gran parte del producto contiene partes defectuosas. El ejercicio nos pide la medición de la provisión y el reconocimiento de la provisión. Entonces, hablando en términos más coloquiales, ¿medición es qué? ¿Cuál es el valor? ¿Son 100, 200, 300? Un registro contable, para nosotros realizar un registro contable, pues debemos colocar un valor. La medición es sinónimo de valor, del valor que yo voy a colocar en ese registro contable. Cuando me hablan de reconocimiento de la provisión, es cuáles son las cuentas contables que voy a utilizar para hacer ese registro contable y cuáles son precisamente esos valores que voy a tener en cuenta para hacer el registro contable. Vamos a hacer entonces, vamos a solucionar. Vamos a medir. Bueno, el valor del costo de las reparaciones, ¿cuál va a ser? En la medición, ahorita hablábamos que medición son los valores del registro contable. Entonces, nos dice el ejercicio que en ese 100% de productos que yo fabrico, ¿cierto? Un 100% de ese 100%, nos dice que el 75% de los productos que se vendieron no tienen defectos. ¿Cierto? Entonces, como no tienen defectos, pues la empresa no incurrió en erogaciones o desembolsos o salidas de recursos económicos para garantías del 75% de los productos vendidos. Nos dice que del 20% de los productos que vendió, el 5%, perdón, el 10% fue mínimo el defecto y que entonces el valor de esos defectos de fabricación mínimos son de 60 millones de pesos. Y que del 5% de productos que vendió tienen defectos en más del 50%. Está defectuoso entonces ese mueble o ese escritorio en más del 50%. Y que entonces cuando esos defectos de fabricación me superan el 50%, la compañía gasta 240 millones de pesos. Es decir, por esas garantías paga 240 millones de pesos. Entonces vamos a hacer el cálculo. 75% es 0. El 20%
60 millones. Y el 5%, 240 millones. Entonces, hagamos el cálculo. 60 millones por el 20% y 240 millones por el 5%. Esto nos da un total, da una medición de 24 millones de pesos. Es decir, que el registro contable por provisión que debe realizar la empresa WW es de 24 millones. Es muy importante que tengamos presente que en todo registro contable entonces necesitamos de un valor y de unas cuentas contables. Que en esas cuentas contables recordemos que las sumas iguales es importante, que para que se dé la partida doble necesitamos un valor de naturaleza débito y otros valores u otro valor de naturaleza crédito para que cumplamos con el principio contable de la partida doble. Ya tenemos entonces la medición, es decir, el valor. Vamos entonces a reconocerlo, es decir, a hacer el registro contable. ¿Para qué se hace el registro contable? Para que me aparezca en los estados financieros. Entonces, el reconocimiento, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos entonces, para todo registro contable, necesitamos el código, ¿sí? Ese código contable, de acuerdo al tipo de negocio, al tipo de empresa, cambia. Pero, insisto, el activo va a seguir siendo lo vamos a seguir llamando aquí en cualquier lugar con el código número 1. El pasivo tendrá código número 2, el patrimonio tendrá código número 3, el ingreso tendrá código número 4, el gasto código 5, el costo código 7. Ya los demás números sí dependen de la compañía, del tipo de empresa. Entonces, necesitamos de un código contable. Ese código contable tiene un nombre de cuenta contable. La clasificación, porque bajo normas internacionales de información financiera necesitamos saber si es activo corriente, si es pasivo corriente, si es un instrumento financiero, si son otros activos, si es un activo no financiero, si es patrimonio, si es un ingreso
operacional o no operacional. Es muy importante entonces, es importante dentro del registro contable también la clasificación, porque los estados financieros, bajo normas internacionales de información financiera, el marco conceptual nos da una clasificación. Esa clasificación nos dice que debemos colocar en un orden las partidas de acuerdo a la posibilidad y medida de tiempo mínima para que se realicen en efectivo. Por eso es que vemos que en los estados financieros, en todos los estados financieros, la primer partida que encontramos o el primer elemento son los bancos o la caja o el efectivo, porque su medición al efectivo es de manera inmediata. Es decir, yo tengo 100 millones de pesos en un banco, en cualquier banco, y yo puedo contar con esa plata en el instante, en el momento. Mientras que yo tengo cuentas por cobrar, y miremos que las cuentas por cobrar van después de los bancos y muchas veces después del inventario, y es precisamente porque yo las cuentas por cobrar, pese a que pueda tener o tenga unos buenos clientes, no significa que yo puedo contar con ese dinero en el instante. Entonces, esa es la importancia de la clasificación. Luego seguimos, todo registro contable, entonces lo contiene lo que es la partida doble, entonces el débito y el crédito. Muy bien. Para la empresa WW, el código contable para la provisión es el 282530. Ahí hago una anotación y un paréntesis. Para las normas internacionales de información financiera, lo importante es que para todas las empresas el 1 va a ser y seguirá siendo el activo. El número 2 va a ser y seguirá siendo el pasivo. El 3 el patrimonio. El 4 el ingreso. El 5 el gasto. El 6 y el 7 los costos. Entonces, aquí el código contable, como es una provisión, pues lo comenzamos con el número 2, que es el pasivo. El código entonces para la empresa WWW es 282530. El nombre de la cuenta contable es Garantías Productos Fabricados por la empresa. Esto lo clasificamos como una provisión, y como esta provisión es para garantías que no superan los 12 meses, entonces es un pasivo corriente. En caso de que la garantía, en que estas garantías las pagara la empresa a productos que ella fabrica superiores al año, entonces lo llevaríamos como provisión pasivo no corriente. En el DEB, esta cuenta, una cuenta del pasivo, la naturaleza del pasivo es crédito, es por 24 millones. La naturaleza del pasivo entonces es crédito, hacemos el registro débito de un pasivo cuando lo vamos a cancelar. Es decir, cuando esta empresa vaya a cancelar esta provisión, vaya a pagarle al cliente, entonces cancela esta cuenta de provisión. Ahora, como en todo registro contable, necesitamos la partida de naturaleza débito.
En este caso es un gasto. El código es el 522720. ¿Cómo lo clasificamos? Es un gasto operacional. De categoría provisión. El nombre de la cuenta contable, perdón. Y el valor es de 24 millones de pesos, para que tengamos entonces la partida doble. Sumas iguales. Al débito y al crédito. El débito y el crédito nos da 24 millones, entonces tenemos este registro contable cuadrado. Concluyamos entonces. 1. La provisión es un pasivo del cual tenemos una probabilidad alta, pero no estamos seguros de la fecha exacta en que lo vamos a pagar ni del valor exacto en que vamos a pagar. Otra conclusión. Es importante tener presente que la medición no es un valor que nosotros como contadores definimos. El valor para la medición nos lo da el departamento que tiene la experticia o que tiene la experiencia en cada uno de los hechos económicos que se producen en la empresa. Para las demandas laborales, pues para eso tenemos unos abogados o un departamento jurídico. En este caso, que es una provisión de garantías por productos fabricados por la empresa, pues para eso tenemos un departamento de producción y son ellos quienes nos deben facilitar y emitir el valor de la medición a nosotros como contadores. Entonces, otra conclusión a la cual podemos llegar es que para su reconocimiento es importante determinar en cuál es el plazo en el cual la empresa tiene que pagar aproximadamente esa provisión. Es decir, si bien es cierto, para la provisión una de las características es que no se tiene la fecha exacta, pero sí tenemos una probable fecha. Con esa probable fecha podemos determinar si el pasivo o la provisión es corriente o no corriente.